Hola, vamos a terminar el estudio de cinemática con el último de los movimientos, que es el movimiento bidimensional o proyectiles. No todos los movimientos son en línea recta, como los que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, cómo podemos calcular el tiempo de caída del lanzamiento, por ejemplo, de una pelota, cuando sabemos que ese tipo de movimiento se le conoce como una trayectoria parabólica. En este caso no me sirven los procedimientos que he estado utilizando anteriormente cuando el movimiento es rectilíneo. Sin embargo, las fórmulas que vamos a estar utilizando van a ser exactamente las mismas tres que utilizamos con un movimiento rectilíneo. Decimos que un proyectil que pertenece al movimiento bidimensional es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire. Por ejemplo, una pelota bateada, un balón lanzado, un paquete soltado de un avión, una bala que se dispara en un rifle, todos esos son proyectiles y el camino que sigue un proyectil es su trayectoria. Para que analicemos este tipo de movimiento, primero hay que saber diferenciar entre el movimiento en caída libre con un movimiento en proyectil. Como mencionábamos anteriormente, el movimiento en caída libre tiene una trayectoria rectilínea, como esta que tenemos acá. Y puede seguir, por ejemplo, podemos darle una velocidad inicial en y él lo que va a hacer es un movimiento rectilíneo, línea recta hacia arriba, ascendente, y luego en línea recta hacia abajo, descendente. Sin embargo, el movimiento con un proyectil tiene una velocidad inicial que tiene una trayectoria con un ángulo respecto a la horizontal, es decir, no es rectilíneo, sino que tiene componentes tanto en X como en Y, es decir, que es un movimiento que tiene una inclinación y tiene una trayectoria respecto a X o respecto a Y. Podemos posicionar el objeto con respecto a ambas posiciones. También puede ser un proyectil con una velocidad inicial al inicio únicamente en X, pero producto de la gravedad va a resultar un proyectil, ¿verdad? Tenemos este movimiento que es lanzado, le damos una velocidad inicial en X, arranca como en línea recta, pero producto de la gravedad tiene este tipo de movimiento. También puede suceder que le podemos dar no solamente hacia arriba la velocidad inicial, sino que también yo puedo tirar un objeto con una velocidad inicial, siempre con un ángulo respecto al horizontal, pero con este tipo de velocidad, se ha lanzado así, hacia abajo. Entonces, esta es la diferencia entre un movimiento en caída libre y proyectiles. El de proyectil no tiene una trayectoria rectilínea, sino que tiene una trayectoria en forma de parábola. Decimos que se le llama proyectil o en dos dimensiones porque la posición de la partícula en cada instante se puede representar por dos coordenadas respecto a unos ejes de referencia. El movimiento en dos dimensiones es cuando la partícula se mueve tanto horizontal como verticalmente, que es lo que estamos mencionando, y vale la pena siempre recalcar que inicialmente puede suceder que solo tenga una velocidad inicial en una de las componentes, pero al seguir la trayectoria, él tiene una trayectoria semiparabólica que la velocidad va a tener componentes tanto en X como en Y a medida que pase el tiempo. Las características de este movimiento en dos dimensiones es que el movimiento en dos dimensiones tiene dos movimientos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, cuando sube y cuando baja. Eso sí se desarrolla como una parábola, porque en este caso puede suceder, como les mencionaba, que haga la trayectoria completa, entonces decimos que es una parábola, y puede ser que ya inició desde la parte de arriba, entonces aquí lo que hace es un movimiento semiparabólico, no la completa, sino que únicamente hace como la mitad, por así decirlo, ¿verdad? No hace este recorrido completo. Para que miremos la diferencia, podemos ver el diagrama para cada uno de los dos. Cuando es parabólico completo, tenemos una velocidad inicial
que tiene componentes tanto en X como en Y. O sea, tiene una componente aquí y una componente acá. Entonces tenemos una velocidad inicial que es esta y su componente en y su componente en X y un ángulo respecto al horizontal. O puede ser que únicamente tenga una velocidad inicial en X, pero luego a medida que va cayendo va teniendo que se descompone esa velocidad inicial y tiene una componente en X y una componente en Y. En este caso es semiparabólico y este es parabólico completo. Si el movimiento es parabólico completo, vamos a ver que va a llegar un punto en el que la velocidad se le va a acabar. Esto es como cuando hacíamos caída libre con una velocidad inicial en Y. Sabemos que la gravedad resta velocidad y por lo tanto hace que hay un punto que es donde sucede la altura máxima, que es esta de aquí, y en donde la altura es máxima, o sea, en el centro, la velocidad en Y es igual a 0. Otra característica del movimiento es en este caso parabólico, no importa si es semiparabólico o parabólico completo, es que la velocidad es la misma en X. O sea, la componente en X con que inició es la misma en cualquier punto de la trayectoria. Si se fijan aquí, siempre la velocidad inicial en X. Entonces es una característica de un movimiento de un proyectil. En los proyectiles la velocidad en X es constante. Va a ser la misma. La que va a cambiar es la velocidad en Y. La velocidad en Y no es constante. ¿Por qué? Porque en X la gravedad no le afecta, porque la gravedad es un vector que solamente actúa en Y. Entonces, si la pelota se detiene, no es por el movimiento que hace horizontalmente, porque este movimiento tiene tanto una posición en X como una posición en Y, pero el problema no es la posición o el movimiento que está haciendo en X, porque la gravedad no le afecta al movimiento horizontal, la gravedad le está afectando al movimiento vertical, porque, repito, su magnitud y su dirección actúan hacia abajo. Entonces, si la pelota se detiene es porque la velocidad en Y se acaba. Esto sucede, como repito, en la velocidad en Y va a ser 0 o se va a acabar cuando hagamos una parábola completa. En el caso, repito, de la velocidad en X, independientemente si es parabólico o no, siempre va a ser la misma. Y en Y también va a suceder que cuando es parabólico, la misma velocidad, por ejemplo, que tiene en el punto de inicio en Y, va a ser la misma a la misma altura, si es la misma altura, con la que termina en Y. Claro que si sigue bajando, la velocidad en Y va a ser más grande que la velocidad en Y cuando arrancó, pero si es a la misma altura, la velocidad en ese punto en Y es la misma, siempre que sea proporcional. En este caso, cuando el movimiento es parabólico completo, hay dos ecuaciones que ustedes pueden anotar que funcionan cuando, repito, el movimiento es parabólico, o sea, no una mitad, sino completo. Entonces, si les piden que determinen la distancia máxima o el alcance máximo, podemos utilizar esta fórmula, que eso se obtiene haciendo y igual a 0. Entonces, tenemos que la distancia máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Eso es la distancia máxima que alcanza de aquí a aquí. Y la altura máxima, y máxima, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta entre 2 veces la gravedad. Y en estas dos fórmulas hay dos condiciones. Una, que ya se las dije, es que las pueden utilizar siempre y cuando haga el movimiento completo. Y dos,
que aquí, como ya se dedujo utilizando el signo negativo de la gravedad, en estas dos fórmulas no le vayan a poner negativo 9.81 aquí, no, porque ya se dedujo con el valor negativo, entonces lo van a poner positivo siempre la gravedad, 9.81. Esas son las condiciones. Vamos a hacer unos ejemplos con proyectiles y el primero es un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que sale del bate con una rapidez de 37 metros sobre segundos, con un ángulo de 53.13 grados. Calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. En este caso, cuando trabajamos con proyectiles, vamos a colocar siempre movimiento horizontal y a la par vamos a colocar el movimiento vertical. Siempre, porque es una combinación de movimientos. Y vamos a iniciar para los datos para cada uno de ellos. Y en este caso me dan una velocidad inicial de 37 metros por segundo, pero esa velocidad inicial no pertenece ni a X ni a Y. Y a mí lo que me interesa es conocer la velocidad, por ejemplo, inicial sería en X. Entonces la velocidad inicial en X van a ser los 37 por el coseno, porque el ángulo está adyacente a Y, a X de 53. Entonces sería 37 coseno de 53. Tengo que es 22.27 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en Y serían 37 seno de 53 grados. 29.55 metros sobre segundo. También tengo de datos que la aceleración en X es igual a 0, ya lo sabemos, y que la aceleración en Y es menos 9.81 metros sobre segundos. Teniendo estos dos datos, que es lo único que puedo deducir, calcule la posición de la pelota. Entonces vamos a encontrar la ecuación posición, que va a ser, dice, determine la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando t es igual a 2. Cuando habla de posición de la pelota, aquí vamos a encontrar la posición tanto en X como en Y, porque no me especifica en cuál de las dos coordenadas, y la trayectoria siempre la vamos a decir con respecto a X y con respecto a Y, porque la trayectoria la podemos, de la pelota la podemos referenciar con respecto a las dos coordenadas. Entonces vamos a decir que X final menos X inicial es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, y siempre aquí más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero en X nunca hay aceleración, entonces lo puedo dejar aquí. Este es 0, X final va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es 22.27, por el tiempo, que es 2. Entonces, cuando el tiempo vale 2, en X va a ser igual a 44.54 metros. Y en Y, vamos a tener Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, 0. Y final va a ser igual a la velocidad en Y, que es 29.55 por 2 menos un medio de 9.81 por 2 al cuadrado. Tenemos 29.55 por 2 menos un medio de 9.81 por 2 al cuadrado.
me va a dar que es Y final, la posición es de 39.48 metros. A continuación me pide que determine cuál es la magnitud y dirección de la velocidad. En este caso, no me dice velocidad en X, la velocidad en Y, sino que la velocidad aquí ve cuando tiempo vale 2, ¿qué vector llevaba la velocidad? Entonces tengo que encontrar, para encontrar la velocidad, tengo que encontrar la velocidad en X y ponerla al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado, la raíz, para obtener cuál era la velocidad que llevaba en ese punto. Entonces vamos a encontrar con la ecuación de velocidades, tenemos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y sabemos que aquí es 0 y podemos deducir que la velocidad final en X es la misma que la velocidad inicial, es lo que habíamos mencionado, la velocidad en una trayectoria de un proyectil siempre va a ser la misma. La única que vamos a encontrar va a ser la velocidad final en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Que reemplazando los datos vamos a obtener que velocidad final va a ser la velocidad final inicial en Y, que es 29.55 menos 9.81 por 2. Me va a quedar que la velocidad final va a ser igual a 9.93 metros sobre segundo. Reemplazándolo, vamos a tener que la velocidad final va a ser igual a la raíz de la velocidad en X, que es igual a 22.27 al cuadrado, más 9.93 al cuadrado, que me va a dar como resultado que la velocidad es de 24.3 metros por segundo. O sea que en este punto llevaba esto, una velocidad de 24.3 metros por segundo, que es menor que con la que inició, producto de la misma gravedad. Ahora, ¿qué ángulo tiene este valor? Porque me dice que magnitud y qué dirección. Entonces la dirección me la va a dar el ángulo. Entonces para calcular el ángulo, vamos a decir que es tangente inverso de 9.93 entre 22.27. Se fijan, es lo mismo que vimos en la lección 2 de vectores. Esto va a ser igual a 24.2 grados. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B me pide que determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura en ese punto. Cuando la pelota lo alcanza, estamos hablando que me pide el tiempo en el que la altura es máxima. Sabemos que cuando la altura es máxima, Y final es igual, perdón, velocidad final es igual a 0. Y me pide también cuál es su altura. Entonces, sabemos que la velocidad final en ese punto es 0. Entonces, eso sucede en el movimiento vertical. Entonces, vamos a reemplazar eso en el movimiento vertical. Y vamos a usar la ecuación de velocidad para encontrar el tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este punto es 0. 0 es igual a la velocidad inicial en Y, que es igual a, vamos a ver, 29.55 menos 9.81 por el tiempo. Entonces vamos a tener 29.55 entre 9.81 me va a dar el tiempo en que alcanza la altura máxima, que como repito, eso es cuando la velocidad se le acaba en Y. 29.55 entre 9.81 me da que eso sucede a los 3.01 segundos. Los 3.01 segundos se acaba la velocidad. ¿Y cuál es la altura máxima? Si se recuerdan, les di las ecuaciones para poder encontrar la altura máxima. Entonces, la altura máxima sucede
de acuerdo a las fórmulas, a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Eso siempre y cuando la trayectoria sea parabólica. Entonces tenemos que la velocidad inicial, aquí no utilizamos la componente y, tenemos que utilizar la velocidad inicial, que es de 37. Va a ser igual a 37 al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo, que es 53.1, entre 2 por 9.81. Esto me va a dar como resultado que la altura máxima va a ser igual a 44.7 metros. Y luego me pide que encuentre en el inciso C el alcance horizontal o la distancia horizontal máxima, y también habíamos encontrado, le había dado una fórmula para encontrar la distancia máxima, que distancia máxima, la fórmula es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. La velocidad inicial en X es la misma, perdón, aquí no me pide la velocidad inicial en X, sino que uso la velocidad inicial en general, no habla de ningún vector, que iba a ser 37 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, y el ángulo es 53.1. Todo esto dividido entre 9.81. Esto me va a dar que el alcance máximo es igual a 134 metros. Y eso es todos los datos que me estaban pidiendo. Vamos a hacer otro ejemplo, en este caso con una trayectoria que no es parabólica. Me dice: un acróbata en motocicleta se lanza desde el borde de un risco. Justo en el borde su velocidad es horizontal con una magnitud de 9 metros por segundo. Entonces tengo que el de datos, la velocidad inicial únicamente es en X, no hay ángulo, y es 9 metros por segundo. Obtenga la posición, voy a poner X final, distancia, obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad cuando el tiempo es igual a 0.5 segundos. Siempre vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a poner un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Vamos a determinar entonces cuál va a ser la velocidad final y la posición final cuando el tiempo es igual a 0.5. Entonces tengo la ecuación de X final menos X inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo, y aquí no coloco la gravedad. Este 0, X final va a ser igual a la velocidad inicial, que es en X, son 9, por el tiempo, que es 0.5. Entonces me vamos a tener que va a ser 9 entre 2, que es igual a 4.5 metros, la posición en la que se encuentra. Y la velocidad final, vamos a tener velocidad final, es, acuérdense que en este punto, en X, como estoy analizando el movimiento horizontal, la velocidad final en X es la misma velocidad inicial en X, que es igual a 9 metros por segundo. Pero me piden la velocidad final, no me piden ningún vector. Para calcular la velocidad final va a ser lo mismo, raíz de velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Entonces vamos a encontrar ahora la velocidad final en Y para luego reemplazarla. Cuando el tiempo vale 0.5, va a tener velocidad final es igual a la velocidad inicial en Y
más la aceleración por el tiempo. En este caso, cuando arrancó, el movimiento únicamente estaba en X. Entonces, velocidad inicial en Y es 0. La velocidad final va a ser igual a menos 9.81 por 0.5. $4.905. Quiere decir que a los puntos 5, ¿verdad? Siempre tendría una velocidad hacia abajo de menos 4.905 metros por segundo. La velocidad final entonces va a ser igual a la raíz de 9 al cuadrado más negativo 4.905 al cuadrado. Tendremos raíz de 9 al cuadrado más 4.905 al cuadrado. 10.24 metros sobre segundo. No me pide la dirección, o sea que únicamente me está pidiendo la velocidad en ese punto. Vamos a hacer otro ejemplo. En este tercer caso nos dice que usted lanza una pelota desde su ventana a 8 metros del suelo. Vamos a decir que ese dato es Y final, es 8 metros del suelo. Cuando la pelota sale de su mano se mueve a 10 metros por segundo, o sea, velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo, debajo del horizontal, o sea que las componentes son negativas porque ya arrancó desde la parte de abajo. ¿A qué distancia horizontal de su ventana la pelota llegará al piso? O sea, en este punto. Desprecie la resistencia del aire. Le están pidiendo X final. Para comenzar, vamos entonces a encontrar, como es X, me voy al movimiento horizontal. En el movimiento horizontal tengo que X final menos X inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Sin lo demás porque la aceleración es 0. Este es 0. X final es igual a la velocidad inicial en X, claro está, por el tiempo. Aquí no he descompuesto la velocidad inicial en sus componentes X y sus componentes en Y, que eso es algo lo primero que tenemos que hacer. Entonces la componente en X va a ser negativo 20 porque va hacia abajo del horizontal por el coseno, perdón, negativo 10 por el coseno de 20. Y la velocidad inicial en Y es negativo 10 por el seno de 20. Eso me va a dar como resultado que la velocidad en X es negativo 9.4 metros por segundo y la velocidad en Y es negativo también, perdón, 3.42 metros por segundo. Entonces, la posición final va a ser igual al negativo 9.4 por el tiempo. Pero ¿qué pasa? No tengo el tiempo. Si no tengo el tiempo, no puedo encontrar la posición. Entonces me voy al movimiento vertical y como dato me dan Y final. Es el dato que me están dando. Y final, al caer, él recorre los 8 metros que tiene de altura. Entonces yo necesito saber a qué distancia se encuentra y cuánto fue el tiempo que tardó en recorrer estos 8 metros de altura, porque cuando lanzo un proyectil, sucede que en este mismo tiempo recorre tanto una distancia en X como una distancia Y. Entonces, el tiempo que se tardó en bajar hasta los 8 metros, es el mismo tiempo que yo necesito encontrar para encontrar, valga la redundancia, la posición en X. La distancia máxima alcanzada sucede cuando baja los 8 metros. Entonces voy a calcular el tiempo que le tarda bajar 8 metros en Y para calcular cuánta es la distancia que recorre mientras baja esos 8 metros. Entonces Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y final es negativo 8
es igual a la velocidad inicial en y, que es menos 3.42 por el tiempo, menos 1/2 de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Y resulta que tengo de incógnita el tiempo. Vamos a pasar esto al otro lado. 1/2 de 9.81 me va a quedar que pasando al otro lado es positivo 0.4905t al cuadrado. Paso esto al otro lado, me va a quedar positivo 3.42t menos 8 igual a 0. Y lo paso todo al otro lado para que me quede esta ecuación. Y esta ecuación pues la voy a resolver por la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática me dice menos b, o sea, sería menos 3.42 más menos raíz de 3.42 al cuadrado menos 4 por 4.905 por c, que es menos 8, entre 2 veces 3.42. Eso me va a dar dos tiempos. Menos 3.42 más menos, resolviendo lo que está en la raíz, me va a quedar 12.98 sobre 2 veces A, perdón, aquí es A, que es, puse B, es 4.905, que multiplicado por 2 me va a dar 9.81. El primer tiempo va a ser positivo 0.97 segundos y el segundo tiempo es negativo 1.67 segundos. Solo uno de los dos funciona y es obviamente que va a ser el positivo porque no puede tener el negativo en el tiempo. El tiempo nunca puede ser negativo y no podemos viajar al pasado, solo vamos a trabajar con el tiempo positivo. Entonces x final va a ser igual a menos 9.4 por 0.97. Entonces, x final va a ser igual a, aquí tengo un error, la velocidad en x en esta posición, en esta dirección es positiva. En y sí es negativa porque va bajando. Entonces aquí va a ser 9.4 por 0.97, le va a dar que es 9.118 metros. Esa es la distancia que recorrió mientras bajaba los 8 metros. Repito lo que pasó aquí, que puse un negativo, pero en esta trayectoria, si se recuerdan, las X son positivas cuando van hacia la derecha y las Y pues son negativas porque cuando van hacia abajo. Entonces aquí era positivo en X y negativo en Y. Vamos a terminar con este último problema. Me dice una osada nadadora de 510 newton se lanza desde un risco con un impulso horizontal, ya que tiene una velocidad inicial en x. ¿Qué rapidez mínima debe de tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente de la base? O sea, quiere saber cuál es la velocidad mínima que debe de tener para que caiga aquí, en este punto. Sabiendo que dice que la base tiene una anchura de 1.75 y 9 metros de alto, abajo del borde. Entonces, necesito la velocidad inicial en x. Esto es igual que cuando se lanza un objeto de una ventana. El tiempo que tarda en bajar los 9 metros, o sea, de aquí a acá, es el mismo tiempo que se va a tardar en recorrer los 1.75, porque estoy queriendo encontrar la velocidad en este punto. Y en este punto se encuentra a 1.75 de y, de x y 9 de y. Entonces, ¿qué velocidad mínima? Esa velocidad mínima se me está pidiendo la velocidad inicial en x. Eso se encuentra en el movimiento horizontal, pero vamos a colocar movimiento horizontal y movimiento vertical. ¿Por qué se encuentra en x? Porque así me dice el problema, que su impulso inicial fue horizontal, o sea que su velocidad inicial en y no existe. Y lo que busco es su velocidad inicial en x. Entonces,
dice la fórmula, como me está diciendo que encuentre la velocidad, tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial, que no es aceleración, la velocidad final en x es la misma velocidad inicial en x. Y pues entonces lo que voy a hacer es encontrar la ecuación posición, porque aquí no me dice nada. X final menos X inicial, ya tengo X, y no copié, pero tengo como datos en X, en el movimiento horizontal, tengo X final, que es 1.75 metros. Y tengo como datos aquí que Y final es igual a 9 metros negativo. Entonces, de esto tengo X. Tengo que es la velocidad inicial en X por el tiempo. X va a ser positivo 1.75 el desplazamiento, velocidad inicial en X por el tiempo. 1.75 entre el tiempo me va a dar la velocidad inicial en X. ¿Qué necesito? Encontrar el tiempo que tarda en recorrer los 1.75 metros, que como repito, es el mismo tiempo que tarda en bajar los 9 metros. Entonces me voy a la ecuación de Y, porque tengo Y final, para ver si puedo despejar para el tiempo. Entonces Y final menos Y inicial es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia en Y va a ser menos 9, velocidad inicial en Y no existe, menos un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Menos 2 por 9 entre 9.81 negativo me va a dar el tiempo, usando la raíz porque tengo el cuadrado, me va a dar que el tiempo que tarda es igual a 1.36 segundos. Ese tiempo lo vamos a reemplazar aquí. Velocidad inicial en X va a ser 1.75 entre 1.36. Y me va a dar que la velocidad mínima en X debe de ser de 1.29 metros por segundo. Esa es la velocidad mínima para que pueda hacer este recorrido que tengo en el dibujo. Y bien, esos son algunos ejemplos con diferentes formas de lanzamiento, todos de proyectiles. Igual quedan más ejercicios asignados. Pueden haber combinaciones, igual siempre con diferentes ángulos. Puede ser un lanzamiento de proyectil con un ángulo abajo de la horizontal, arriba de la horizontal, con trayectoria parabólica, semiparabólicas, o incluso puede haber que haya combinación de dos más objetos. Pero cualquier consulta, repito, siempre la pueden hacer a través de los grupos para estarles ayudando para que ustedes puedan resolver todos estos problemas.